Muy buenas a todos. Señoras y señores, en 2026, la Plaza Roja ya no resuena con el estruendo de las orugas de los tanques ni con los vítores apasionados. En su lugar hay una atmósfera sombría, una paranoia extrema y la sombra de drones esperando para descargar su furia sobre el puente. Vladimir Putin, quien alguna vez fue considerado el arquitecto del resurgimiento de Rusia, ahora enfrenta una realidad dura. El contrato social se ha roto oficialmente. En este video vamos a analizar en profundidad las grietas irreparables que han estado ardiendo silenciosamente en el corazón del Kremlin. El desfile militar celebrado con miedo. ¿Por qué el 9 de mayo de 2026 se convirtió en una gran decepción para el propio Putin cuando el sistema de defensa aérea ya no era un escudo de acero ante el auge de la tecnología de drones ucranianos? ¿Cómo logró Ucrania golpear el punto más vulnerable de Rusia? Análisis de los ataques a las refinerías de petróleo desde Tuapse hasta Kirish, eliminando la última vía de supervivencia de la economía rusa. La resistencia interna, desde el abogado de confianza, Ilya Fimelo, hasta las celebridades influyentes, ¿por qué la élite y el pueblo ruso ya no eligen quedarse en silencio? El tablero internacional se desmorona cuando los aliados más cercanos, desde Hungría, Irán hasta Malí, poco a poco le dan la espalda, y la cooperación con China revela cada vez más su verdadera naturaleza como una relación llena de riesgos. A continuación, el contenido y el análisis detallado. El tiempo de Vladimir Putin se está acabando, un golpe devastador a la infraestructura de Kirish. Señoras y señores, incluso para una figura tan poderosa y ambiciosa como Vladimir Putin, la vida a veces encuentra su significado en las cosas más simples. Eso puede ser el sabor familiar de su sopa de pescado favorita, los pelmeni calientes, o esos momentos de relajación raros y valiosos, junto a sus 6 perros leales, regalos diplomáticos de líderes mundiales. Y por supuesto, no puede faltar una ceremonia anual llena de orgullo, el gigantesco desfile militar en la Plaza Roja. Cada 9 de mayo, el líder ruso y una multitud de invitados internacionales se reúnen aquí para conmemorar la victoria del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, donde miles de cadetes marchan al unísono, cientos de equipos militares pesados muestran su poder y el cielo retumba con el rugido de los motores de decenas de aviones de combate. Sin embargo, en el contexto actual, este gran día festivo de Putin parece ser solo una gran decepción. Ya no hay equipos militares imponentes, la presencia de líderes extranjeros se ha vuelto escasa e incluso el espacio mediático está siendo restringido. La razón es realmente amarga. El ejército ruso, a pesar de todos sus esfuerzos, no ha logrado evitar que lluvias de drones ucranianos caigan justo en el corazón de la capital. Vladimir Putin tendrá que enfrentar el 9 de mayo de este año con un ánimo inusualmente sombrío, como la imagen de un político solitario perdido en un parque de diversiones vacío. Pero la decepción de ese día festivo en realidad es solo una pequeña parte de la montaña de problemas que lo rodean. Las fuentes internas de Rusia están enviando continuamente señales de alarma a los observadores occidentales. Putin se está volviendo cada vez más aislado. La élite política está perdiendo la confianza, el ejército ucraniano está logrando avances y la paciencia del pueblo ruso también se está agotando. La posición internacional de Rusia se está saliendo del control del Kremlin. Algunas fuentes cercanas incluso afirman que Vladimir Putin está obsesionado con el riesgo de ser derrocado en un golpe de Estado, o incluso de ser asesinado por sus propios allegados. Si escuchan estas cosas y sienten escepticismo porque ya están demasiado acostumbrados a escenarios similares en el pasado, es completamente comprensible. Sin embargo, hay razones válidas para creer que esta vez las cosas tomarán un rumbo completamente diferente. La celebración del Día de la Victoria de Rusia está prevista para el 9 de mayo, pero sin duda será solo una sombra tenue de lo que fue en años anteriores. Aunque nadie puede predecir exactamente lo que sucederá ese día, si están siguiendo este evento, mantengan los ojos bien puestos en Rusia. Las amenazas que Moscú enfrenta en el Día de la Victoria son solo un síntoma de una enfermedad mucho más grave.
según una larga lista de informes de los medios occidentales, confirmados por agencias de inteligencia europeas y canales de noticias rusos en el extranjero. Los oligarcas y la élite rusa están comenzando a mostrar fisuras en su apoyo al liderazgo de Putin. Los problemas que causan esta división han estado latentes durante mucho tiempo, desde las sanciones internacionales, la presión económica interna, hasta la desconfianza en la capacidad de los asesores militares para dirigir la guerra. Todo realmente explotó a finales de marzo pasado, cuando Ilya Semeslov, un abogado y figura cercana al Kremlin, hizo un movimiento sorprendente. En una larga publicación en Telegram titulada "Las razones por las que dejé de apoyar a Vladimir Putin", Semeslov no dudó en criticar el ataque a Ucrania, condenar al Kremlin por los daños económicos causados al país y oponerse firmemente a las restricciones sobre la libertad digital. Él declaró abiertamente que Vladimir Putin ya no es un presidente legítimo y exigió que renuncie para enfrentar un juicio como criminal. Para cualquiera que entienda la política interna de Rusia, lo único inusual no es la resistencia, sino el hecho de que hasta ahora Semeslov aún no ha sido silenciado, caído de un edificio alto o haya tenido algún accidente extraño relacionado con té radiactivo. Aunque fue internado a la fuerza en una institución psiquiátrica durante unas semanas, en cuanto salió, no mostró ninguna señal de rendirse. Según la experta Catherine Belton, Semeslov solo representa a una facción que está creciendo cada vez más dentro del Kremlin, supuestamente liderada por Sergei Kirienko, que comparte la misma política interna y es miembro de la agencia de inteligencia rusa. Una larga lista de aliados, desde el Kremlin hasta los oligarcas, ha perdido la confianza en el liderazgo de Putin. Como describió Semeslov, la situación actual recuerda a los últimos días de la Unión Soviética, cuando la gente estaba harta del régimen e hizo todo lo posible para que terminara. Los informes de Financial Times y East Stories indican que Putin es muy consciente de estos desafíos y no se los toma con calma. Su cautela innata se ha convertido en una paranoia extrema. El equipo de seguridad ha elevado el nivel de protección a un grado nunca antes visto. El personal de Putin siempre está bajo estricta vigilancia, incluso en su propia casa. No se les permite usar transporte público y absolutamente no pueden llevar teléfonos móviles ni ningún dispositivo con conexión a Internet cerca de él. El líder ruso ahora vive principalmente en búnkeres subterráneos fortificados. Se mueve constantemente entre lugares secretos y evita las residencias en Moscú o en el noroeste. Él solo se reúne con un grupo muy pequeño de altos funcionarios directamente relacionados con la campaña en Ucrania, mientras que muchos otros, subordinados, pueden pasar meses sin verlo. Su miedo no solo proviene de los drones ucranianos que cada vez penetran más en territorio ruso, sino también del fantasma de un posible golpe interno. Ilya Semeslov no es el único que se atreve a hablar públicamente. Los ciudadanos rusos comunes también están empezando a mostrar resistencia con un nivel de honestidad y determinación nunca antes visto. Entre ellos, Victoria Bornia, una persona de gran influencia que vive en Mónaco, causó conmoción al publicar un discurso de 18 minutos dirigido directamente a Putin, criticando duramente los errores en la gestión del país, lo que generó una ola de opinión pública sin precedentes. La ola de descontento ya no son pequeños focos aislados, sino que se ha convertido en un incendio generalizado cuando cientos de ciudadanos rusos decidieron seguir el ejemplo de Victoria Bornia y romper el silencio que habían mantenido durante tanto tiempo. Ellos acudieron en masa a las redes sociales para desahogar su frustración por los ataques interminables a las ciudades. Con el cortes generalizados de Internet, el estancamiento de la economía y una infinidad de dificultades que, en condiciones normales, nadie se atrevería a mencionar por miedo. El clamor de la opinión pública fue tan fuerte que el Kremlin ya no pudo seguir haciéndose el sordo. Incluso el propio Putin tuvo que salir a reconocer el descontento de la gente ante la parálisis digital, aunque rápidamente culpó a los funcionarios de menor rango. En todas partes, especialmente en grandes ciudades como Moscú, la sombra de la paranoia del líder y sus esfuerzos por consolidar el poder son más evidentes que nunca. Las fuerzas de seguridad interna están por todas partes, los puestos de control brotan como hongos y las detenciones aleatorias se han vuelto parte de la vida cotidiana.
Mientras tanto, los servicios de Internet se interrumpen constantemente, a veces durante varios días, dejando a la gente completamente aislada, sin poder comunicarse con sus seres queridos, sin acceso a servicios médicos, financieros o incluso sin poder escuchar los boletines de propaganda del gobierno. De hecho, estas estrictas medidas de control se explican como una respuesta a las actividades de sabotaje o la infiltración de drones provenientes de Ucrania. Pero parece que las consecuencias están recayendo directamente sobre los propios ciudadanos rusos desde que comenzó el ataque total contra Ucrania. El señor Putin y sus allegados han sido extremadamente cuidadosos para proteger a la clase alta, los residentes urbanos adinerados, especialmente a los de origen ruso, de los costos directos de la guerra. Pero ahora ese muro de protección se ha derrumbado. Ya no pueden ocultar la dura realidad y evitar que hablen de ello se ha convertido en la única opción que les queda. Mientras tanto, en el otro lado del frente, las fuerzas ucranianas en la primavera de 2026 están logrando avances poderosos. Aunque en el mapa las líneas fronterizas casi no se mueven y ambos bandos están atrapados en una guerra de desgaste brutal, esa aparente calma solo es una fachada para un problema mucho más profundo. La tecnología de drones de Ucrania ha evolucionado enormemente, permitiéndoles atacar profundamente en la retaguardia rusa, lo que ha frustrado por completo los planes de contraofensiva de primavera que eran muy esperados por Moscú. En la misma línea del frente, el ejército ruso está pagando un precio altísimo en vidas humanas solo para ganar unos pocos metros de terreno. Y lo que es peor para el Kremlin, ahora existe la capacidad de atacar objetivos económicos clave profundamente dentro del territorio ruso a voluntad. Desde mediados de abril hasta principios de mayo, la instalación vital de exportación de petróleo y gas de Tuapse en el Mar Negro sufrió 4 ataques consecutivos, lo que causó graves daños a la refinería de petróleo en ese lugar. Una situación similar también ocurrió en Novorossiysk. No se detuvo ahí. Los drones de Ucrania comenzaron a devastar las instalaciones de exportación en el Mar Báltico, especialmente en Plymouth. Y el martes, el 5 de mayo, atacaron la segunda refinería de petróleo más grande de Rusia en la ciudad de Kirish. Solo un día antes, Ucrania demostró su capacidad para atravesar el sistema de defensa más sólido de la capital rusa, Moscú, al atacar un edificio de gran altura justo en la zona más estrictamente protegida. El mensaje enviado al señor Putin fue sumamente contundente y claro justo antes del desfile militar. Aunque el señor Putin declaró unilateralmente un alto al fuego los días 8 y 9 de mayo para evitar presiones, Ucrania respondió declarando un alto al fuego aún antes, los días 5 y 6 de mayo. El hecho de que Rusia atacara un jardín de niños justo después le dio a Kiev una razón legítima para rechazar cualquier esfuerzo de compromiso por parte de Moscú. Los ataques de Ucrania a la infraestructura energética han eliminado la última vía de supervivencia del señor Putin. El líder ruso esperaba aprovechar los impactos en el mercado energético global causados por el conflicto en Irán para presionar a los países occidentales a levantar las sanciones y permitir que el petróleo ruso regresara al mercado. Pero ahora, incluso si algunos países occidentales aceptan a regañadientes comprar petróleo, Rusia ya no tiene la capacidad de exportar, ya que las estaciones de transferencia más grandes han sido destruidas por Ucrania. En el contexto de una economía ya frágil, la inflación comenzó a dispararse debido a la grave escasez de mano de obra. Por primera vez, incluso las agencias estatales de encuestas de opinión en Rusia tuvieron que admitir una dura realidad. El índice de apoyo a Vladimir Putin cayó drásticamente, perdiendo 10 puntos porcentuales en solo 2 meses. En el tablero internacional, la imagen de dureza no puede ocultar el hecho de que la posición de Rusia está decayendo rápidamente. El arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, fue un golpe fuerte para Vladimir Putin, obligándolo a reconsiderar lo que sus oponentes pueden hacer. Los aliados cercanos de Rusia también están en crisis. Cuba está siendo bloqueada y enfrenta el riesgo de un cambio de régimen, mientras que la guerra total en Medio Oriente dejará a Irán exhausto durante muchas décadas más. Los países que antes simpatizaban con Rusia en la región del Golfo ahora están depositando su confianza en Ucrania para protegerse de un aliado de Rusia,
En Europa, el señor Putin perdió el apoyo del líder húngaro, Víctor Orbán, después de que éste perdiera su cargo. Incluso en África, la situación no es mejor, ya que Malí, un país que recibía apoyo militar directo de Rusia, está siendo devastado por ataques de insurgentes y tiene la intención de buscar protección de Turquía. China sigue siendo un socio, pero ambos entienden que, a largo plazo, Rusia ya no es un aliado estratégico igualitario, sino solo un bocado apetitoso en la mesa de Pekín. Todos estos acontecimientos turbulentos están empujando a Vladimir Putin a una situación peligrosa y desfavorable. La espiral de crisis está rodeando a Vladimir Putin y surge una pregunta inevitable. ¿Dónde estará el punto de quiebre? ¿Cuál es el límite final de resistencia de un imperio que está en su momento más débil? Podemos hacer predicciones racionales, pero la realidad casi nunca es tan simple como una ecuación. En los debates geopolíticos, los observadores a menudo se obsesionan buscando una bala de plata, un arma perfecta o un golpe mortal que pueda terminar con la era de Putin de inmediato. Sin embargo, el mundo real siempre es más complejo y duro que los escenarios sobre el papel. Aunque el poder de Putin podría terminar por un derrame cerebral o por un acto de traición de su guardia personal, la historia ha demostrado que los dictadores más poderosos suelen caer por la acumulación de errores y eventos que interactúan entre sí de maneras impredecibles. Una lucha interna entre las élites estalla justo cuando ocurre un desastre natural, o una crisis local surge cuando la guerra ya se ha prolongado demasiado. La inflación se dispara y las inestabilidades externas empiezan a filtrarse hasta el corazón del país. En lugar de un disparo decisivo, líderes como estos suelen ser derribados por cosas que parecen insignificantes o por los mismos problemas que alguna vez lograron manejar con éxito en el pasado. Este es precisamente el tipo de peligro al que Putin está enfrentando. La situación ahora ya no es como en 2023, cuando solo un líder mercenario condujo a sus tropas hacia Moscú. Actualmente hay demasiadas variables fuera de control al mismo tiempo, demasiadas grietas que se están abriendo al mismo tiempo. En el pasado, Putin ha superado momentos de vida o muerte cuando parecía que todo el mundo le daba la espalda y él siempre fue el ganador final. Pero en todas esas ocasiones, Putin tenía una gran ventaja que ahora ya no posee, y es la confianza absoluta de la élite. El ejército y el pueblo ruso creían que él siempre tenía un plan genial para sacar al país adelante en tiempos difíciles. Ahora, ese resplandor se está desvaneciendo. La experta en geopolítica, Tatiana Stanovasa, señaló que la duda está erosionando la confianza de Rusia. La gente empieza a preguntarse si realmente existe un plan, o si solo es una obstinación ciega que lleva a la destrucción política y a la pérdida de vidas de quienes lo siguen. El contrato social, que ha sido la base del poder de Putin durante décadas, está siendo destrozado de una manera nunca antes vista. Durante su mandato, Putin prometió a los oligarcas enormes ganancias y protección, siempre y cuando se mantuvieran al margen de la política. Él prometió al pueblo ruso una vida estable y segura, siempre y cuando no interfirieran en los asuntos del gobierno. La élite y el pueblo cumplieron con su parte, guardaron silencio y obedecieron, pero Putin no cumplió con su promesa. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el hecho de que Occidente anhela presenciar la caída de una figura a la que consideran un manipulador despiadado, quien ha provocado una guerra sin sentido en Ucrania. Precisamente por ese deseo, los rumores sobre la salud, las conspiraciones en el palacio o los ataques de Ucrania suelen ser exagerados y adquieren una vida propia llena de dramatismo. El mundo ya está demasiado acostumbrado a este tipo de especulaciones para que al final nada cambie. Putin ya ha derrotado a todos los fantasmas que lo rodeaban, o simplemente esos fantasmas nunca existieron. Quizás dentro de unos años, cuando miremos atrás a esta conversación, veremos que solo fue una expectativa ilusoria. Pero si hay una señal verdaderamente confiable de que la historia está cambiando, es precisamente lo que estamos presenciando. No solo la fractura del sistema de seguridad o el colapso económico, sino que el propio pueblo ruso está eligiendo romper el contrato social. Lo hacen porque creen que el contrato ha sido traicionado y que los traidores no son ellos.
La posición de Putin siempre ha sido un contrato basado en intereses muy cercanos. Pero si las cosas siguen como están, pronto se convertirá en una molestia que Rusia ya no podrá soportar. El contrato pronto será eliminado. Desde su punto de vista, ¿cree que Putin todavía tiene algún as bajo la manga para cambiar la situación en 2026? ¿O realmente estamos presenciando los últimos capítulos de un imperio?